Una jornada muy importante se vivió este miércoles en economía. Las proyecciones más pesimistas del mercado no se cumplieron, así lo marcó el IMACEC de diciembre. Pero a esta hora también se definen acciones políticas que van a marcar el futuro de nuestro país, tal como lo vemos en los titulares. Jornada crucial para el Partido Socialista. A esta hora, la comisión directiva debe decidir en qué alianza competirá para la próxima elección de consejeros constituyentes, si con Apruebo Dignidad o con el socialismo democrático junto a la democracia cristiana. La presidenta del partido aseguró que el pacto electoral no pone en cuestión la identidad del conglomerado. Y como les decía, el IMACEC de diciembre cayó 1% en comparación al mismo mes del año anterior. La cifra fue bastante más moderada a las proyecciones que había hecho el mercado y se explica por el comercio, la industria y también los servicios. El ministro de Hacienda realizó un balance positivo y aseguró que los escenarios catastrofistas no van a ocurrir en los próximos meses. Además, la Policía de Investigaciones emitió una orden de detención contra Marco Antonio López, más conocido como Paribet, en medio de la investigación del denominado caso Relojes. López se suma a las 16 detenciones del martes por delitos de receptación, lavado de activos y también contrabando. Su defensa catalogó la disposición como arbitraria y aseguró que no existen antecedentes. Y en el mundo, hoy se desarrolló en Memphis el funeral de Tyre Nichols, quien murió a los 29 años luego de que agentes de la policía lo detuvieran en una parada de tráfico y lo golpearan. A la ceremonia asistió la vicepresidenta Kamala Harris, quien pidió al Congreso aprobar la ley de justicia policial. Esto y más, aquí comienza CNN Prime. Todo el mundo político mira lo que está haciendo el Partido Socialista a esta hora porque debe definir en qué lista estará el partido para la elección de consejeros constituyentes. Ahí vemos a Josefina de la Fuente, que está precisamente donde está reunida la comisión directiva del PS. Josefina, muy buenas noches. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y para lo que esperaban una definición, probablemente se van a tener que quedar esperando, quizás hasta mañana, porque es muy posible que finalmente la Comisión Política del Partido Socialista no defina claramente si es que va a pactar con Apruebo Dignidad o con sus socios del socialismo democrático. Aunque hay una mayoría más o menos clara dentro de la Comisión Política del partido que estaría por la unidad, dicen ellos, es decir, por pactar con Apruebo Dignidad, no desligarse el núcleo del gobierno del presidente Gabriel Boric. Quieren esperar a ver si es que el Partido por la Democracia puede recular, puede cambiar su dirección, aunque no hay ningún tipo de indicio o de señal por parte del PPD de que eso vaya a pasar. Pero básicamente aquí en el Partido Socialista insisten en que si es que toman una definición podría ser un punto de no retorno, porque algunos todavía están optimistas, tienen esperanza de que el Partido por la Democracia finalmente decida unirse a Apruebo Dignidad y al Partido Socialista en una sola lista única, y por lo tanto creen que lo más sabio, dicen algunos dirigentes del Partido Socialista, sería esperar unas horas más, no casarse con ninguna definición y apretar un poco al PPD para ver si es que cambia su posición inicial y decide formar un gran conglomerado para competir en las elecciones de los consejeros constitucionales. Esa definición, si es que van a votar hoy día o van a votar mañana, la tienen que tomar en los próximos minutos. Citaron a una reunión de mesa directiva que se está desarrollando ahora, así que todavía no parte la comisión política. Lo más probable es que en el espacio de la comisión política se tome la determinación respecto a si es que votan hoy día o si es que votan mañana o en los próximos días, pero como yo te digo, Nicolás, varios dirigentes dicen que sería un error optar por uno de los dos pactos hoy, porque consideran que todavía están holgados en el tiempo y aunque quedan algunos pocos días para inscribir los pactos ante el servicio electoral, creen que los llamados del presidente de la República, Gabriel Boric, podrían tener alguna injerencia, podrían motivar un cambio de dirección del Partido por la Democracia, aunque como yo te digo, ellos han insistido, han sido claros en que quieren dos listas electorales, que van a mantener la unidad de la coalición de gobierno, pero que sería bueno por un tema de identidad ir en dos pactos. Escuchemos lo que dijeron algunos miembros de la comisión política que llegaron al Partido Socialista hace algunos minutos a esta cita clave. Como tú decías, todos los ojos puestos, todos los ojos están puestos en esta definición que pudiera tomar el Partido Socialista, que probablemente se postergue. Escuchemos lo que dijeron los dirigentes a la entrada de esta comisión política. Vamos a tener una larga jornada hoy día, así que prepararse. Creo que es el momento de la unidad, como lo hemos dicho mucho.
Vamos a intensificar en estos días que quedan para la inscripción de la lista todos nuestros esfuerzos. Esto no termina hoy, no termina mañana, termina el día 6 de febrero con la inscripción de las listas. Y el ánimo y el espíritu manifestado por todo nuestro comité central el día sábado fue el de unidad, el de apoyo leal al gobierno y el de concentrar todas nuestras energías en tener una nueva constitución. Así que así lo vamos a plantear en la comisión política y espero que podamos tener el máximo esfuerzo por la unidad desde la comisión política también. Mire, aquí no se trata de si vamos a ir por uno u otro. Nosotros somos el Partido Socialista, pertenecemos al socialismo democrático y vamos a ir en la lista unitaria, donde estén aquellos y aquellas que han bregado por la unidad. ¿Eso significa prodignidad, que son los que no han roto la alianza de gobierno en el fondo para el pacto electoral? Mire, la alianza de gobierno sigue permanente, esta es una alianza electoral. Yo le quiero reiterar que vamos a bregar por mantener la unidad, la lealtad al gobierno y también la unidad del Partido Socialista frente a un desafío tan importante como el que viene. Estamos esperando justamente que los partidos socios del socialismo democrático emitan un último juicio respecto a la posibilidad de confluir en una misma lista. Nosotros estamos esperanzados en que nuestros socios históricos van a entender la necesidad de confluir en un mismo esfuerzo para poder enfrentar las elecciones de los próximos meses de forma unida, tal como lo ha planteado la presidenta Bachelet, tal como lo ha planteado el presidente Boric. Los socialistas vamos a seguir colaborando con el Ejecutivo con este esfuerzo y por lo tanto entendemos la necesidad de confluir en un mismo esfuerzo y yo estoy seguro, como lo decía al inicio, que los socialistas vamos a salir más unidos que nunca de esta decisión. José, acá estoy viendo en mi celular un tuit de Natalia Pergentili, la presidenta del PPD, fue hace 4 horas, donde ella muestra una foto que titula Almorzando con los amigos presidentes del socialismo democrático. Y en ella está Paulina Bodanovich. Entonces, te quiero preguntar, Josefina, lo que tú puedes averiguar. En ese almuerzo, Paulina Bodanovich intentó convencer a Natalia Pergentili de que el PPD y el resto de los partidos cambien su posición y se unan a todo el oficialismo, o fue al revés. Ahí estamos viendo la foto, precisamente la estamos viendo en pantalla. Muy amistosa, el almuerzo de camaradería. Entonces, ¿cómo leer ese almuerzo? ¿O fue al revés? Todos los del socialismo democrático intentando, no quizás convencer, porque quizás Paulina Bodanovich ya está convencida de que el PS tiene que irse con el socialismo democrático, sino que quizás entregándole su apoyo para que convenza al resto del PS para que se vaya con ellos. Cuéntanos un poco cómo se evalúa esa foto y qué es lo que se ha podido conversar ahí tras bambalinas, atrás de las decisiones oficiales. Mira, primero esa foto la subió la presidenta del PPD después de que se juntaran todos ellos con el presidente de la República, Gabriel Boric, como publicó el diario La Tercera. El presidente de la República lo llamó, fueron hacia su domicilio y ahí conversaron respecto a este tema de los pactos electorales. El gobierno ha pedido lograr la mayor unidad posible y en el tema del convencimiento por intentos de persuasión no se han quedado atrás, por ejemplo en el Partido Liberal, que no sabe qué va a hacer finalmente si es que el Partido Socialista decide pactar con la Prodignidad. Algunos creen que el Partido Liberal va a terminar moviéndose a donde vaya el Partido Socialista, pero la verdad es que eso tampoco está claro. También han intentado convencerlos desde el Partido Socialista a el PPD, pero en el PPD han sido bastante claros y no han dado ninguna señal, como yo te decía, de que se vayan a mover de posición, al menos ninguna señal pública. Ellos dicen que hubo un consejo del Partido por la Democracia que respaldó con un 94% ir en 2 listas distintas y que por lo tanto ellos no tienen ningún tipo de respaldo político para moverse de esa posición. Dicen que están cuadrados en el Parlamento, sus diputados y sus senadores. Eso es lo que dicen desde la directiva y que más allá de alguna posición personal que pudiera tener la dirigencia, si es que hubo un consejo del PPD que respaldó mayoritariamente ir en 2 listas, entonces la verdad ellos dicen cómo podríamos movernos en este caso. De todas maneras, desde el PS y desde el Partido Liberal insisten con esto de la lista única y no dan por perdida la esperanza. Reiteran aquí, la esperanza es lo último que se pierde, vamos a ir hasta el final. Y por eso algunos veían con un poco de molestia las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que estaban más o menos resignadas a que iban a haber 2 listas. No nos ayude tanto, decían,
fuera de micrófono algunos dirigentes del Partido Socialista porque creían que no se podía dar por perdida esa batalla todavía. Así que eso también es parte de lo que se estaba conversando aquí en el Partido Socialista, porque si es que se puede votar hoy, esa es una opción, pero la opción de votar después estaría motivada por darle un poco más de espacio al PPD para que cambie de opinión, porque si es que votaran ahora, dicen varios, podría imponerse la postura de pactar con Apruebo Dignidad, porque lo que han mencionado es que la postura de la presidenta del partido ya no tendría mayoría, habría perdido la mayoría y por lo tanto eso haría que terminaran pactando con Apruebo Dignidad y al PPD, y ahí sería muy muy difícil cambiarse de barco, podríamos decirlo así. Así que ha estado tensa la situación, han intentado convencerse, todos los ojos han estado puestos no solamente en el Partido Socialista por este dilema que ha enfrentado, sino que también el PPD, que ha sido presionado públicamente, en privado, y por lo tanto son momentos difíciles también para la dirigencia de ese partido. Llevamos días en esto esperando algún tipo de claridad respecto a cómo va a pactar el oficialismo, qué sucedió hoy, qué sucedió ayer, cómo se viene esta discusión, todo lo reportó Paul Follett. Vamos a escuchar su reporte. Quiso capturar el momento y publicarlo en redes sociales. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, entregaba así la última señal de unidad del socialismo democrático, al menos electoralmente. Un abrazo con el presidente del Partido Radical previo a la decisión de los socialistas, quienes tienen que definir si para la elección de consejeros constitucionales compiten con sus actuales compañeros del socialismo democrático o con Apruebo Dignidad. Ir en una lista o en otra es una decisión de pacto electoral. No tiene que ver con definir los destinos del partido, no tiene que definir con la posición que nosotros tenemos en el espectro político del partido, ni tampoco tiene que ver con el apoyo al gobierno. La decisión de los socialistas se enmarca en una larga discusión que se instaló hace semanas en las coaliciones de gobierno. Ir en una sola lista del oficialismo o competir separados en las elecciones de consejeros. Yo lo que quiero señalar es que al final el plazo de cierre es el 6 de febrero y por supuesto ahí se va a determinar formalmente si va a haber una lista o dos listas. Para el Partido Radical hemos sostenido que queremos ir en dos listas. No vemos con demasiado dramatismo el que vayamos a la próxima elección de constitucionales en dos listas, porque la oposición también va a ir en dos listas. Y es esta última posición la que ha ido ganando terreno en el oficialismo, no solo en los partidos, sino que también en la moneda, donde reconocen que hasta el momento las coaliciones no han actuado de forma unida. Es que uno puede hacer una lista única o puede optar por una fórmula distinta de más de una lista, pero cualquiera de esas cosas que haga tiene que hacerla de manera de transmitir ese mensaje de unidad, y eso hasta ahora no ha sido lo que ha primado. Falta de unidad que ha llevado al gobierno a reconocer que las dos listas son un hecho consumado, como lo manifestó la vocera de gobierno Camila Vallejo. Pronunciamiento que fue criticado desde el Partido Socialista, ya que en esa tienda aún hay dirigentes que ven posible sostener la idea de una sola lista hasta último minuto. Hemos tratado de evitar que el gobierno se vea debilitado porque su coalición o su conglomerado no es capaz de ponerse de acuerdo en una lista única. Por eso que hemos insistido y hemos sido tercos en este planteamiento. Y a mí no me gusta que sean palabras que desde el propio gobierno debilitan nuestra posición. Y ante la ventaja que tendrían las dos listas, la Comisión Política del PS se aproxima a una decisión clave, donde las preferencias se estarían inclinando por un pacto electoral con Apruebo Dignidad. Josefina, tal como veíamos al final de la nota de Paul Follett, y tú lo mencionaste también anteriormente en este contacto, si se tomara una decisión ahora de qué lista integrar, tú señalaste que la mayoría estaría por Apruebo Dignidad. Te quiero preguntar, ¿qué movió la aguja hacia Apruebo Dignidad en las últimas horas? Por ejemplo, ayer en CNN Prime, José Miguel Insulza, el senador, dijo que deberían seguir con el socialismo democrático. Ayer también veíamos las palabras del presidente de Convergencia Social diciendo que habría que formar una nueva coalición liderada por el Partido Socialista, o sea, haciéndole un cariño también a los amigos socialistas para que estuvieran con Apruebo Dignidad. Te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que se ha hablado en las últimas horas que habrían llevado eventualmente a esa mayoría hacia Apruebo Dignidad?
Sí, de todas maneras quería aclarar, Nico, que es una mayoría bien frágil y que durante ayer y hoy día decían, mira, ahora vamos 13-12, 12-13, se van dando vueltas los votos, suben y se bajan los votos, y por lo tanto creen que va a estar muy estrecho. Ayer decían que el socialismo democrático se iba imponiendo, hoy día en la mañana decían apruebo dignidad, ahora algunos dicen que ya no están claros cómo van a estar los votos, y eso también va dependiendo de los movimientos que se hacen dentro del partido de los llamados lotes. Entonces en algún momento creyeron que apruebo dignidad podía tener la mayoría, o eso creen varios todavía, porque hay un lote que es llamado Grandes Alamedas, donde está, por ejemplo, el senador Alfonso Urresti, que ellos estarían por, enfrentados a esta disyuntiva, porque todos quieren una lista única, pero estarían por irse por la lista unitaria, es decir, a pactar con apruebo dignidad, si es que tuvieran que elegir. Entonces, ese lote, que es uno de los más grandes, hacía un poco inclinarse la balanza, pero la verdad es que dicen siempre que sería una votación muy estrecha, y por eso que también se quiere evitar tener que tomar una determinación en ese sentido, algunos dicen, porque dividiría claramente al Partido Socialista, y eso podría generar algún tipo de problema. Lo que quieren evitar a toda costa es que se genere daño a propósito de esta definición en la coalición de gobierno a nivel político, y también la misma preocupación tienen desde La Moneda, que si es que toman alguna definición sea netamente electoral, piden desde el Ejecutivo, y que esto no permee a la convivencia política, a la coordinación, a la lealtad con el Ejecutivo, en fin. Y por lo tanto también están tratando desde el PS de hacer llamados a la unidad, a la fraternidad, a que esto se haga en un ánimo de diálogo, para también así evitar dividir la coalición y evitar quebrar, digamos, este grupo que respalda al gobierno del presidente Gabriel Boric. Algunos dicen que si es que el PS termina pactando con apruebo dignidad, entonces se quebraría ya definitivamente el socialismo democrático, y por lo tanto es por eso que el PS ha insistido hasta el último minuto en que el PPD logre cambiar su posición, pero como yo te digo, nada hace presagiar que el PPD vaya a cambiar de posición, porque ellos han dicho en todos los tonos y en todos los formatos y en todo tipo de entrevistas y puntos de prensa que están por las dos listas. Así que habría que ver si es que la presión o el llamado del Ejecutivo de La Moneda tiene algún efecto, y si es que tienen espalda política en el PPD para cambiar de posición, lo cual veo difícil según las declaraciones que han entregado. Y sobre todo porque los candidatos tienen que estar listos para el lunes, entonces tienen que decidir para dónde van, y también dependiendo de qué lista van, también obviamente es un argumento muy importante para convencer a potenciales candidatos o candidatas en las listas. Bueno, Josefina, nos quedamos atentos, tú nos avisas rápidamente si es que se llega a una decisión, o tal como tú dices, que puede ser lo más probable, se postergue hasta mañana. Muy buenas noches, que estés bien. Buenas noches. Cambiamos de tema en CNN Prime. Durante casi 3 horas estuvo parcialmente suspendido el servicio de la línea 4 del metro en Santiago. Una falla técnica no permitió la operación en 10 estaciones, afectando por supuesto a miles de pasajeros e inhabilitando 2 combinaciones. Quienes utilizan habitualmente esa línea debieron buscar cómo trasladarse, lo que repletó los paraderos de buses. Un nuevo incidente en el metro del que nos cuenta Ángela Raimar. Desde su apertura a las 6 de la mañana, Metro de Santiago anunció que los trenes de la línea 4 no estaban operando en 10 estaciones, desde Quilín hasta Tobalaba, dejando suspendida también la posibilidad de combinación con las líneas 3 y 1. El problema, una nueva falla técnica, esta vez con un vehículo de mantención estancado en las vías. Este es un problema que se produjo alrededor de las 3 de la mañana. Tuvimos que activar otra maquinaria, que son maquinarias, como dije antes, pesadas, que requieren mucho tiempo para desplazarse, andan a 5 kilómetros por hora, por lo tanto toda la maniobra, desde que tuvimos la falla de la maquinaria número 1 hasta que llegó la número 2, nos enganchamos, ¿cierto?, y la revolcamos, es lo que tardó esto. Casi 3 horas estuvo el servicio de transporte parcialmente suspendido, y en consecuencia hubo un marcado incremento en el flujo de personas en los paraderos de buses. La respuesta ante esta emergencia fue disponer de buses del sistema Red como apoyo. Sin embargo, la molestia se hacía notar. No es justo, pues no es justo lo que hacen. Mira, ya están los fiscalizadores, deberían estar para acá y organizar esto para que nosotros podamos irnos a trabajar. Imagínense, uno entra a las 9 a llegar a las 10. ¿Dónde está la gente de Metro acá organizando a la gente? Hay gente que se pasea, adultos mayores que pueden ser atropellados. ¿Dónde está la gente de Metro? Tengo que entrar ahora a las 8. Miren la hora que es. Casi una hora tarde. Claro. Vamos, yo la llevo. ¿Está bien o Tobalaba? Aquí está. ¿Tobalaba? ¿Quién es Tobalaba?
Carabineros también apoyó durante el cierre de estaciones. Los efectivos pasaban por el recorrido suspendido ofreciendo traslado en diversos paraderos. La otra alternativa era utilizar la misma red de metro, aprovechando las otras líneas y combinaciones. El que contemos con una red favorece el que estemos mucho mejor preparados para poder enfrentar este tipo de contingencias que son muy difíciles de poder prever. Se dan alternativas porque afortunadamente hoy día Metro es una red y permite, cuando hay un corte en un tramo, poder llegar de una forma distinta. Pero una situación como esta en el Metro de Santiago no es primera vez que ocurre. Un nuevo incidente afectó a la línea 1 del Metro de Santiago. Caminando tuvieron que llegar hasta la próxima estación los usuarios del metro de la línea 5. El metro no pudo abrir en su habitual horario. 5 estaciones de la línea 2 se encontraban fuera de servicio. El motivo, un tren se había descarrilado. 7:40 de la mañana y todo era confusión y caos en estación Las Rejas de línea 1. Los incidentes se han vuelto reiterados, lo que ha afectado a miles de pasajeros, muchos de ellos causados por fallas técnicas. Mismo transporte que diariamente permite el traslado de más de 2 millones de personas. El trayecto que se vio afectado, de hecho, es uno de los más demandados los días de semana. Pero se trabajó coordinadamente para poder disponer algunos buses que, si bien mostraron ser insuficientes, dan cuenta de la coordinación que estamos preocupados de poder realizar para poder trabajar y reaccionar rápidamente en una contingencia tan difícil de prever como esta. A nuestro juicio funcionaron bien los protocolos, pero tenemos que seguir profundizando en que sabemos que el metro es fundamental para nuestra región. Si bien a eso de las 7:30 de la mañana la empresa anunció que el recorrido no disponible se reducía a 7 estaciones, el funcionamiento normal y total de la línea 4 se recuperó a eso de las 8:50 de la mañana, quedando solo 9 minutos para pasar la hora punta. Se esperaba que hoy el Banco Central informara el IMASEC de diciembre con una caída de hasta 3% anual. Sin embargo, fue 1/3 de esa cifra, apenas 1%. Además, esto lleva a que el PIB de Chile en 2022 no creciera 1,5%, como fue la expectativa hace algunos meses, ni tampoco el 2,2 o 2,4%, que eran las expectativas últimas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, sino que todo indica con este número que Chile creció 2,7% en 2022. Una sorpresa que indica que la economía local resiste mucho más de lo que todos esperaban. Belén Vázquez nos cuenta los detalles. Cayó la producción de bienes, cayó el comercio, pero crecieron los servicios. Así entonces el IMASEC tuvo una caída general de 1% si es que comparamos diciembre de 2022 con diciembre de 2021. Eso sí, esta fue una cifra que estuvo mucho mejor de lo esperado por el mercado, que incluso en las posiciones más pesimistas preveía una caída de 2,9%. Es una cifra que viene a reconfigurar, por supuesto, el escenario y las proyecciones de cómo va a ser el año 2022, algo que en todo caso vamos a conocer de manera oficial en los próximos días, una vez que el Banco Central dé a conocer las cuentas nacionales. Fueron cifras entonces que dejaron con una buena noticia a el Ministerio de Hacienda, que decía él, la recesión ya quedó atrás y todos estos escenarios catastrofistas no se han dado. Revisemos entonces los detalles en el siguiente informe. Cuesta disimular las sonrisas en el gobierno. Y es que las cifras económicas de los últimos días y en particular el último IMASEC han venido a confirmar los pronósticos que el ministro Mario Marcel ya había dicho. Estos escenarios catastrofistas que en algún momento se fueron construyendo durante el año no se han materializado. El dólar a Luca quedó atrás. El IMASEC de diciembre tuvo una caída de 1% comparado con el mismo mes del año anterior, pero estuvo muy por debajo de las expectativas de mercado que incluso apuntaban a un retroceso de 2,9%. Este boletín mostró la caída más moderada del último trimestre y deja el cierre del año con un PIB mejor de lo esperado. La cifra oficial será informada por el Banco Central en los próximos días, pero desde ya se prevé que sobrepase los 2,5 puntos. En el último INPOM del Banco Central, el escenario base contemplaba un crecimiento para el 2022 de 2,4%. ¿ya?
Y con esta última cifra, el IMASEC 2022 estaría cerrando con un crecimiento de 2.7%. Y eso también es coherente con las sorpresas positivas que se vieron en 4 de los últimos 6 meses del 2022. Haciendo el zoom a los sectores, hubo una caída de 1,8% en la producción de bienes y de 6,4% en el comercio, aunque este último dato es el menor desde junio. En tanto, los servicios continúan atenuando la contracción económica y crecieron 2,3%, asociados a los servicios personales y empresariales. Eso sin contar el IMASEC no minero. Si uno mira el IMASEC no minero, que busca aislar el componente de la minería, que suele ser más volátil de lo habitual, la economía en su conjunto creció, en términos desestacionalizados, creció un 0,5% con respecto a noviembre. Entonces, no es solo servicio el que impulsa la economía, sino también otros sectores, también industrias, por ejemplo, entre otros. Pero aun cuando este IMASEC constituye una nueva caída interanual, en la medición trimestral hay un crecimiento de 0,6% que deja atrás 2 trimestres consecutivos de caídas y que a juicio del titular de Hacienda hacen presumir que la recesión de la economía chilena ya pasó. Y la idea de la gran recesión que venía tampoco ocurrió. Entonces creo que este es el momento de perder el miedo a la economía. Este es el momento de dejar de temer a eventos que vengan hacia adelante. La economía va a irse fortaleciendo en los próximos meses. Sin embargo, más allá del optimismo del gobierno, en el mercado aún no bajan las alertas. Este IMASEC, dicen, podría contribuir a que la tasa de política monetaria se mantenga por algo más de tiempo en 11,25% y de todas formas el 2023 seguirá teniendo caídas en el crecimiento. Quizás todavía es anticiparse demasiado a lo mejor para decir que ya pasamos lo peor. Yo creo que todavía estamos enfrentando una situación compleja en términos de actividad y reiterar el punto anterior, que es un requisito necesario para que la inflación efectivamente vaya cediendo, que la economía esté más desacelerada. Desaceleración que, como se ha reiterado, forma parte del proceso de ajuste de la economía luego de los desbalances de 2021 y que era acompañada de la consecuente baja en la inflación, cuya cifra de enero se conocerá en una semana más. Bien, revisábamos entonces los detalles de esta contracción de la economía que en todo caso es la más moderada del último trimestre y como bien decía el ministro Marcel, a su juicio entonces la recesión quedó atrás. Eso en noticias económicas nacionales, porque en noticias económicas internacionales esta jornada la Reserva Federal estadounidense dio a conocer una nueva alza de su tasa de interés. Finalmente el Consejo decidió subirla en 25 puntos base, situándola en el rango entre 4,5% y 4,75%. Dice la Fed que ellos están conscientes que la inflación es muy alta, de hecho en enero alcanzó 6,5% y si bien es la sexta caída consecutiva del índice de precios al consumidor, sigue estando en una de las rachas más altas en 4 décadas. Por lo tanto, ahí la institución dirigida por Jerome Powell está enfocada en que la inflación nuevamente alcance el 2%. Esa es su meta. No dieron muchas luces de lo que va a seguir ocurriendo en términos de proporción de alza, pero sí dijeron que para los próximos incrementos van a tener en cuenta el efecto rezago de la tasa y cómo eso ha ido afectando a la economía. Escuchemos esas declaraciones. Hoy, el Comité de Mercado Abierto de la Fed elevó nuestra tasa de interés en 25 puntos. Seguimos adelantando que próximos aumentos serán necesarios para lograr una política monetaria lo suficientemente restrictiva para que la inflación regrese al 2% en el tiempo. Una decisión que en todo caso estaba en línea con lo que esperaba el mercado, una señal también de moderación y que por supuesto va a tener varios efectos en el mercado, entre ellos, por ejemplo, lo que va a ocurrir. Muy bien, son las 9 de la noche prácticamente. Y en CNN Prime seguimos informándoles que la Policía de Investigaciones confirmó la orden de detención en contra de Marco Antonio López, más conocido como Paribet. Además, este miércoles se realizó la audiencia de formalización de los detenidos en el marco del caso Relojes. 3 de ellos quedaron en prisión preventiva, tal como lo cuenta Macarena Román. Anillos, relojes, armas y automóviles. Fue parte de lo incautado por personal de la Policía de Investigaciones, todo en el marco de un caso investigativo que este miércoles tuvo un nuevo
primero tiene relación con Marco Antonio López, más conocido como Paribet. Desde la PDI confirmaron una orden de detención en su contra por el presunto delito de receptación. En particular, es un blanco más de todos los blancos y los imputados que están en el proceso investigativo. El marido de Tonka Tomisic es parte de los investigados por la comercialización de joyas y relojes de lujo que habrían ingresado a Chile de forma ilegal. Después del allanamiento a su departamento, con 36 especies incautadas, se emitió una orden de detención en su contra. Pero no hay ningún nexo causal entre la relación de mi representado y la compra de algún objeto ilícito. No existe en la carpeta de investigación. Lo que está haciendo el Ministerio Público es totalmente arbitrario. La defensa de Paribet calificó la orden de detención como un abuso de instrumentos procesales. Su abogado apuntó a una orden injustificada, considerando que aún no se analizarían los objetos incautados. Y lamentamos que sea así porque uno confía finalmente en la actuación de los órganos de persecución penal. Son más de 20 las personas con orden de detención y este miércoles se realizó la audiencia de formalización de 14 de ellas. La mayoría quedó con firma mensual y arraigo nacional, pero también se decretó prisión preventiva para Tiare Carrasco, Luis Vázquez y Estrella Dinamarca. Pero que respecto de 3 de ellos era necesario decretar la prisión preventiva. Entregamos los elementos necesarios de imputación y el tribunal lo valoró en el mismo sentido nuestro y por lo tanto en ese sentido estamos conformes. Las pruebas que el Ministerio Público presentó hoy día creo que no son suficientes, como señalé, vuelvo a repetir en la audiencia, pero el tribunal estimó algo distinto y bueno, veremos cómo se da la investigación de aquí en adelante. En el caso de Estrella Dinamarca se le investiga como una de las líderes de la banda. La indagatoria indicaría que operaba desde su joyería en Galería Santo Domingo. Otro de los cabecillas estaría fuera del país, pero también tiene orden de detención. Uno nunca queda conforme cuando se decreta la prisión preventiva. Pudimos escuchar los antecedentes, lo que se le formalizó a la Nación Estrella Dinamarca. Fueron varios delitos en un periodo de tiempo que abarca aproximadamente el año 2016 a la fecha, en la cual entendemos que lo que se expuso al Ministerio Público no era claro y suficiente para entender una real participación en los delitos que se están investigando, que se formalizan el día de hoy. El tribunal decretó 120 días de investigación. Además deberá fijar la audiencia de formalización de Marco Antonio López por el delito de receptación de especies de lujo robadas. Luego que el gobierno entregara el borrador del compromiso por la seguridad, los partidos políticos iniciaron sus observaciones al documento que busca concretar un acuerdo en marzo. La ADC hizo llegar su opinión, al igual que Renovación Nacional, que acusó al Ejecutivo de plagiar sus iniciativas. Así lo cuenta Estefanía Bustamante. Usted puede entregar la carta, pero tiene que esperar afuera de la oficina de partido. Sin invitación quedó el diputado DC, Erika Edo, al acuerdo en seguridad convocado por la ministra del Interior. Una exclusión, en palabras del parlamentario, que lo llevó hasta la oficina de partes en La Moneda a entregar la propuesta de la Democracia Cristiana. Queremos saber por qué nos excluyó. La explicación que nos han dado hasta acá, de que era solo un representante, la verdad es que es bastante insatisfactoria para nosotros. La bancada de diputados DC propone dar urgencia a los proyectos de ley de usurpación y la modernización al sistema de inteligencia, mientras que Renovación Nacional, que se restó oficialmente de la mesa, redactó un documento donde acusó de plagio al gobierno. Y se recogen medidas de control migratorio de la bancada de Renovación Nacional, como también al proyecto que fortalece el rol preventivo de los municipios, que está ingresado del año 2018 por el expresidente Piñera. Dicen que la propuesta es un atentado a la propiedad intelectual, un plagio. Es una buena manera de definir una hoja de ruta que construyó el gobierno. Esos son los apelativos que podríamos decir, dicen en el día de hoy Renovación Nacional a la propuesta. Es que, ¿sabes? Es que realmente esto da un poco de risa, porque hasta hace poco uno se juntaba con el mismo documento, con parlamentarios de Renovación Nacional y decían que no se les había recogido ninguna de sus propuestas. Y ahora lo que dicen es que esto es un plagio de sus propuestas. Respecto a las medidas de control migratorio que menciona RN, son 10 las propuestas que contempla el documento elaborado por el gobierno. Entre ellas, mayor vigilancia en la frontera y una mesa de trabajo para entregar una propuesta a fines de mayo. Esta es una mesa que no solamente le faltan patas, no está Carabineros, no está la PDI, no están los tribunales, no está la Fiscalía. No tipifica el ingreso clandestino como un delito y por lo tanto vamos a seguir con las hordas de migrantes ilegales. No queremos ya más gente ingresando por pasos irregulares y si son detectados lo que corresponde es que sean devueltos al país de origen. Yo en esto hago un especial llamado a la Cancillería a tomarse muy en serio el rol que tienen que jugar. Mientras que el rol de los municipios y los gobiernos regionales se fortalecerá en la prevención del delito,
delito, por ejemplo a través de capacitaciones a funcionarios municipales, quienes tendrán más facultades, al igual que los gobernadores. La primera parte es establecer de manera expresa la facultad de fiscalización y control, porque hoy día, en realidad, en el ámbito de seguridad, nuestro rol está radicado solo en la prevención. Nosotros podemos concurrir ahora con programas y políticas de acciones dentro del marco de este acuerdo para poder atender a esas víctimas. Y nos permitiría crear una unidad dentro de los gobiernos regionales dedicada a la prevención de delitos. Prevención que también se aplicará para los asaltos al retail para evitar, por ejemplo, lo ocurrido en el Mall Plaza Egaña, donde según Carabineros el centro comercial no tenía la cantidad de guardias declarada al momento de un asalto a una tienda de tecnología. Es un esfuerzo público-privado, pero lo que el gobierno compromete es presentar indicaciones a la ley de seguridad privada para replicar medidas que han sido exitosas en nuestro país en materia de seguridad. Incluso se incorporaron las propuestas de la derecha, aunque después hayan abandonado el espacio. Ya no hay excusas para nadie. El gobierno debe recoger las apreciaciones que lleguen y comenzar a trabajar desde marzo en esta agenda. Una agenda que, según el gobierno, recoge conversaciones bilaterales con los partidos políticos, el trabajo en conjunto que realizaron hasta diciembre, cuando Chile Vamos optó por retirarse, luego de que el presidente Gabriel Boric otorgara los indultos. Y vamos a darnos también ese tiempo a ver si los partidos terminan de decidirse, porque tienen una serie de tensiones internas que tienen que resolver ellos, y en caso de que no quieran suscribir los partidos de oposición, este igual va a ser un compromiso del gobierno. Por eso febrero será crucial para que cada partido evalúe la hoja de ruta con el gobierno y pueda lograr un consenso, uno que ya se consiguió con alcaldes y gobernadores y que será firmado por el presidente en marzo. En un tema muy similar, este miércoles las autoridades realizaron un balance del plan de recuperación de espacios públicos en 7 puntos de la capital, como el barrio Meix, la plaza de Maipú, entre otros. En promedio, los delitos de mayor connotación social disminuyeron 32,8%. María Luisa Carrión tiene los detalles. Era agosto del año pasado cuando unos 170 carabineros se desplegaron en Plaza de Maipú para despejar la zona del comercio ambulante. En total se retiraron más de 300 toldos del lugar. A 4 meses de aquello, hoy el panorama es distinto al de esas semanas. De aquí para allá, ahí para allá, para abajo también había toldos. Que se puede caminar bien porque antes andábamos así. Y no es solo poder caminar bien, sino que también más tranquilos, porque quienes transitan por Plaza de Maipú concuerdan en que la intervención de las autoridades aumentó en algo la sensación de seguridad. Siempre está pendiente Carabineros, Seguridad Ciudadana, están todos pendientes. ¿Has notado un cambio? Sí, un cambio más he notado, sí. Antes era un caos este tiempo. No había seguridad, no sabía qué podía pasar en cualquier momento. Y si bien fuera de cámara hay quienes aseguran que la delincuencia no se ha ido del todo, el balance es positivo y así también se manifiesta en las cifras de las autoridades. Este miércoles se realizó un balance del plan de recuperación de espacios públicos. Si comparamos con 2019, los delitos de mayor connotación social disminuyeron un 35,4% en la plaza de Maipú. Se han detenido a 91 personas y se han realizado 90 decomisos del comercio ilegal. Hoy día no es solo que a los vecinos de Maipú no les estén robando en su plaza, sino que hoy día disfrutan de su plaza como un espacio libre, seguro, despejado, por el cual pueden transitar libremente, en el cual pueden disfrutar distintos espectáculos culturales, deportivos y comunitarios. Maipú se ubicó por sobre el promedio entregado por las autoridades. Recordemos que el plan también contempló intervenciones en Barrio Meix, la Plaza de San Bernardo de Armas en Santiago, Argentina, en Estación Central y el Centro Cívico de La Florida. En promedio, en todos ellos disminuyeron un 32,8% los índices de delitos de mayor connotación social. Nosotros en algún momento en la Plaza Argentina, que es nuestro lugar emblemático de la estación de trenes, llegamos a tener 600 toldos azules. Es una realidad que es sumamente compleja. En el caso de San Bernardo, por más de una década, había un grupo de individuos que se tomaba la plaza, que rayaba el piso, arrendaba el espacio público por cifras cercanas a los 400.000 pesos, y nuestros adultos mayores y nuestros niños no tenían la oportunidad de disfrutar su plaza.
En Barrio Meix, donde todavía es posible hoy ver algunos toldos azules, los delitos de mayor connotación social disminuyeron más de un 36% en comparación a 2019, cifra que se eleva casi un 50% en la Plaza de San Bernardo. El lugar de donde más estructuras de comercio ilegal se han retirado es el Barrio Meix. La cifra llega a los 1.881 unidades. Carabineros también realizó un balance de los operativos en estos 7 lugares intervenidos. Han significado 3.400 detenidos por diferentes delitos que han sido puestos a disposición de los tribunales. También hemos sacado de circulación a cerca de 2.100 personas que tenían órdenes de aprehensión pendientes y que también fueron puestos a disposición de los tribunales. Más de 4.700 infracciones a aquel comercio ambulante. Pero las tareas no terminan allí. Se intervendrán otros puntos en la región metropolitana y se consolidarán los ya existentes. Creemos que también tenemos que asumir un nuevo compromiso a elaborar distintos nuevos de programas, proyectos y planificación con la finalidad de intervenir más lugares y así sacar todas estas agrupaciones, bandas, organizaciones que estén en los territorios afectando a nuestra comunidad. Una de las conclusiones que sacábamos en la reunión del día de hoy era que Fiscalía debiese ser parte también de una instancia como esta para buscar mecanismos en que el gobierno pueda colaborar con las funciones de Fiscalía, pero también buscando mecanismos de también multa y fiscalización a quienes compran en el comercio ambulante. Apoyo solicitado al Ministerio Público, pero también se espera fortalecer la alianza público-privada y avanzar en la recuperación de espacios en manos del narcotráfico. El tercer tribunal oral en lo penal decidió postergar el inicio del juicio en contra de Pablo Longueira y Marco Enríquez Ominami, imputados en el caso SQM. Las partes alegaron problemas en la compaginación de las más de 6.000 páginas que tiene la investigación. Ambos ex candidatos presidenciales reiteraron su inocencia, tal como lo cuenta Daniela González. Temprano partió la jornada para Marco Enríquez Ominami y Pablo Longueira. Puntual a las 8:30 llegaron hasta el Centro de Justicia en calidad de imputados en el caso SQM. Son 8 años pidiendo este juicio que tiene elementos que son del todo injustos y aquí vengo. Ahora corresponde que hable la justicia. 7 años. ¿Usted insiste en su inocencia por los delitos que le están apuntando? Imagínese. Es que hace 8 años comenzó esta investigación que destapó los vínculos de políticos con boletas falsas. Para el histórico dirigente de la UDI, el Ministerio Público pide más de 800 días de presidio por el delito de cohecho y para el ex candidato presidencial del PRO, 4 años por delitos tributarios. La oficina de SQM ya se preparan para la primera formalización del caso. El octavo juzgado de garantía entregará este miércoles la fecha y hora de la audiencia para formalizar a 3 personas indagadas por la Fiscalía por delitos tributarios, por eventuales aportes irregulares a campañas políticas. El registro es del año 2015. En ese entonces comenzaba la investigación del bullado caso Penta. En la revisión de los antecedentes, la Fiscalía descubrió boletas falsas pagadas por SQM para el presunto financiamiento irregular de la política. Desde ese entonces, casi 200 nombres han sido investigados. Es una de las diligencias pendientes y ha sido varias veces postergada. Falta poco más de un mes para que venza el plazo de la investigación por la causa madre del caso Soquimich. Se estima que no habrá más prórrogas y con ello se cerraría uno de los casos emblemáticos de financiamiento irregular de la política. Y precisamente desde este registro en 2018, el inicio del juicio oral se ha retrasado en reiteradas oportunidades. Esta fue una vez más. Nos vemos entonces el día miércoles 8 de febrero del año en curso a las 9 horas para efecto de la audiencia de modalidad de comparecencia. En una semana más será la audiencia para revisar el auto de apertura. La investigación suma más de 6.000 páginas, pero la información no estaba clara. Finalmente, problemas de forma, compaginación y las vacaciones de un juez obligaron a los magistrados a prorrogar el inicio del esperado juicio oral. Se dilató el juicio. No hay juicio. No comienza. Los conté. 10 fiscales y un juez del Tribunal de Garantía encargado de darme el texto para poder defenderme. Está con feriado legal. Hace 7 años fui acusado de un delito que jamás he cometido. He soportado una persecución de la Fiscalía que ningún político en Chile ha tenido. No hay nada de eso en el interés del Ministerio Público. Lo que hemos hecho es instar por la
prosecución del procedimiento, por cierto que es una causa compleja, con muchos antecedentes, con muchos intervinientes, no es fácil avanzar porque cada quien tiene derecho a hacer valer sus pretensiones. Y si este juicio se ha demorado, es principalmente responsabilidad de la propia empresa Sokimich, que se dedicó a repartir dinero en todo el espectro político, involucrando a cerca de 200 personas en asuntos políticos relacionados con la empresa. Esa es la razón por qué este caso es tan complejo y ha tomado tiempo. Si se presenta el auto de apertura en la fecha solicitada, el juicio oral debería comenzar el 13 de febrero. El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, declaró ante la Fiscalía por el denominado caso Vita, quien además fuera uno de los fundadores de Renovación Nacional, llegó este miércoles hasta el Centro de Justicia. En una audiencia que duró más de 3 horas, Torrealba entregó su declaración por su presunta vinculación con eventuales delitos de corrupción, como es lavado de activos, fraude al fisco y también cohecho. El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la investigación al presentar una querella. En los últimos días hemos hablado de la alerta meteorológica por altas temperaturas para 7 regiones del país. Esperamos temperaturas extremas por sobre 40 grados. ¿Cuál será el pronóstico para estos días? Eso nos cuenta José Miguel Mardones desde el estudio de CNN Tiempo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hemos estado conversando durante las últimas horas, durante los últimos días, de este aviso, de esta alerta que han levantado las autoridades por altas temperaturas en la zona centro de nuestro país, pero particularmente en el centro-sur de Chile. Vamos a comenzar este despacho con un mapa que nos indica el satélite que queremos compartir con todos ustedes. Lo que estamos revisando en la pantalla corresponde a este día miércoles a las 3 de la tarde. Altas temperaturas, por ejemplo, desde los Andes hasta Los Ángeles. Sin embargo, ha cambiado, el color es mucho más intenso porque eso ya nos indica el pronóstico para mañana jueves 2 de febrero a las 4 de la tarde. Las altas temperaturas se concentran, por ejemplo, en el sector cordillerano de los Andes, pero con particular fuerza desde el sur de la región del Maule hasta la región del Biobío, entiéndase la ciudad de Concepción, los alrededores y también Los Ángeles. Y atención con el día viernes, se intensifica el color rojo y la zona de mayor preocupación está concentrada en Los Ángeles, por ejemplo, con una máxima pronosticada de 40 grados a la sombra. Por ejemplo, en el caso de Mulchen, un poco más de 40, como lo estamos revisando en la pantalla. Preocupación también por la región del Ñuble y su capital, Chillán, que ha tenido un verano súper caluroso, pero que en verdad durante las próximas horas tendrá temperaturas mucho más altas en comparación a esta jornada e incluso en comparación a el día jueves. El viernes es un día sumamente preocupante en el centro-sur de nuestro país. Y si a eso le agregamos el viento que ha sido pronosticado por las autoridades y también particularmente por la Dirección Meteorológica, la preocupación y la alerta aumenta aún más. Vamos a revisar las mínimas y las máximas en esta zona de Chile, pero vamos a partir por mañana, por este jueves. Comenzamos en Curicó, Talca, Constitución, en el Valle y en la costa. Les cuento que Curicó para este día jueves espera una máxima de 36 grados con una mínima de 14. Cielo completamente despejado. 37 en la capital de la región del Maule y 27 en Constitución. Una temperatura alta pensando que estamos hablando de un sector costero. Atención con Chillán, Concepción y Los Ángeles. Atención con este tramo de la zona centro-sur de nuestro país. Para este jueves, 35 en Chillán, una mínima de 13 y cielo completamente despejado durante toda la jornada. 29 en Concepción con una mínima de 13 y en el caso de Los Ángeles 34 y 14. Se mantienen las altas temperaturas y para este jueves tienden a subir y no poco. Ahora bien, ya les decía yo, en todo este tramo, de acuerdo a la Dirección Meteorológica, se ha pronosticado viento que en algunas zonas de la región del Biobío, como Los Ángeles, por ejemplo, podría alcanzar ráfagas de hasta 54 kilómetros por hora. Por lo tanto, si a las altas temperaturas le agregamos el factor del viento, el factor natural, el riesgo de incendio forestal aumenta. Por lo tanto, e insisto en ese punto, es sumamente importante fomentar la prevención y denunciar actitudes sospechosas. Vamos a revisar ahora el pronóstico para el día viernes en este mismo tramo de nuestro país. Vamos a comenzar de nuevo en Curicó, en Talca y en Constitución, pero vamos a hablar del día viernes.
Curicó, 36 grados. Se mantiene la alta temperatura con cielo despejado. Sube la temperatura en Talca, llegando a los 38. En Constitución tiende a normalizarse, estamos hablando de un sector costero, pero atención con Chillán, 41 grados pronosticados para el día viernes con una mínima de 17. O sea, hay un cambio entre la mínima y la máxima, entre las extremas, muy, pero muy notorio, y un cambio que va a permanecer. Las altas temperaturas van a estar por harto rato durante la tarde de este día viernes. Lo que estamos viendo ahora es el día viernes. 41 para Chillán, 33 en Concepción, lo cual también es una temperatura muy poco frecuente. Ha pasado en otros momentos, pero es muy poco frecuente, sobre todo en Concepción, que estamos pensando en una zona que está muy cerca a la costa. 33 es muy, pero muy alta temperatura. En el caso de Los Ángeles, 42 grados con una mínima de 15. Un cielo completamente despejado y altísima temperatura, y lo graficábamos recién también en ese color rojo que veíamos en el mapa que nos proporciona el satélite. Bien, antes de terminar vamos a hablar también de la región metropolitana, que espera un día jueves con altas temperaturas también, sobre todo en la zona de Curacaví, de Melipilla, como lo vamos a revisar ahora. Por ejemplo, 36 en Curacaví, 34 en Melipilla, 37 en Colina y 35 en el sector céntrico. Insistimos, son temperaturas medidas a la sombra, por lo tanto, en una exposición directa al sol, estas máximas pueden ser 2, 3, incluso 4 grados más de lo que nos indican las gráficas. Hacia Paine, hacia el sur de la región metropolitana, 36 grados es la máxima pronosticada con una mínima de 15, 35 en San José de Maipo, y está de más decir, pero lo vamos a recordar igual porque es sumamente importante, índice UV nivel extremo en toda la región metropolitana, también en el centro sur que revisábamos recién, por lo tanto es sumamente importante hacer el llamado a hidratarse y a no salir en las horas de mayor exposición o de más altas temperaturas. Lo vamos a seguir monitoreando, y antes de despedirnos, por supuesto, hacer la invitación a que después de CNN Prime nos encontramos en un nuevo capítulo de CNN Tiempo con la actualización de estas cifras, de estas mínimas y máximas que les hemos contado durante este despacho. Nos encontramos en los próximos minutos. Buenas noches. A refrescarse estos días entonces. Cambiamos de tema porque el 75% de la basura de los océanos es plástico de un solo uso. Una situación que pone las advertencias en la temporada estival debido al aumento de todos los veraneantes en las playas. Precisamente para aumentar la conciencia y el trabajo con la ley que regula su uso, se formó una coalición para combatir el plástico. Los detalles en el siguiente informe. Sol, arena y mar son parte de la postal que nos ofrece la playa, la misma que este mes de febrero recibirá a muchos visitantes, aunque lamentablemente hay un invitado poco agradable: la basura. Todo esto fue lo que saqué en la playa en un ratito. Videos como estos se hacen recurrentes en redes sociales, registros que dan cuenta de un problema ambiental en los océanos. Un 75% de los desechos encontrados en las playas corresponden a productos plásticos, y estos se caracterizan por ser pequeños, livianos y en haber estado en contacto con comida. Los plásticos más encontrados en las playas coinciden con los plásticos que más ocupamos en esta época: bombillas, cubiertos, revolvedores. Los plásticos de un solo uso no solamente son dañinos para la fauna, flora y fauna que está en el medio ambiente, sino que también hay un punto que no se habla normalmente, que es el impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. 116 ballenas azules o 5 piscinas olímpicas. A ese volumen equivale la cantidad de toneladas de plástico de un solo uso que generan restaurantes, bares y cafeterías y que llegan a los océanos. Por eso es clave difundir los alcances de la ley de plástico de un solo uso, la que hoy suma una coalición entre organizaciones civiles y municipalidades. Y es muy importante la participación de los municipios, porque nosotros primero tenemos facultad para fiscalizar el cumplimiento de la ley, y también tenemos una capacidad de llegada a nuestras ciudadanas y ciudadanos, a las personas de nuestras comunas, para poder hacer educación. Entender que hay una brecha súper importante, no solo del municipio de San Miguel, sino de todos los municipios, de tener capacidad de fiscalización. Y en ese sentido, este tipo de iniciativa es una promoción también para nuestras vecinas y vecinos. Supera el Plástico es el nombre de la alianza que comprometió a los municipios a presentar denuncias contra quienes no cumplan con la ley, a capacitar a funcionarios para la fiscalización y la certificación de establecimientos que sí cumplen con la normativa, los que tendrán estos sellos. Es posible todavía encontrar plásticos desechables de un solo uso en locales, y hay mucha desinformación. Entonces nos hemos unido como sociedad civil a lo largo de Chile junto con las municipalidades para potenciar la acción y para acelerar esta transformación cultural. Código
Código QR como estos son los que usted podrá encontrar en diferentes locales de nuestro país. La idea es que al escanearlo pueda encontrar la información importante y fundamental para denunciar a aquellos que no están cumpliendo con la ley de plástico de un solo uso. Ha sido difícil su implementación y había, creo yo, un bajo cumplimiento, o sea, también por la capacidad de fiscalizar tantos negocios, tantos lugares, y por eso es importante también ponernos de acuerdo cómo hacernos, focalizarnos en algunos sectores. Mientras más ricos son los países, más basura producen, pero Chile está produciendo basura plástica como si fuéramos un país altamente rico, cuestión que no se coincide con nuestro Producto Interno Bruto. Si el plástico fuera un país, sería el quinto con mayor emisiones en el mundo. La normativa indica que en 1 año y medio deberían todos los productos que se entregan en locales de comida ser reutilizables. Por lo pronto empieza a febrero y muchos ya piensan en el descanso en la playa. Así también no olvide hacerse cargo de su basura. Llegó el momento de las noticias internacionales. Está con nosotros Jacinta Molina. Muy buenas noches, Jacinta. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Muy bien. Teníamos una promesa pendiente ayer. Exacto, yo estoy expectante respecto a qué sucedió en Perú. Sucedió que se retomó la sesión, se votó este proyecto y adivina, no tuvo los votos suficientes. Y una vez más se ha rechazado esta propuesta que buscaba adelantar las elecciones, una propuesta que se ha denominado allá de elecciones complementarias. Finalmente no tiene el apoyo necesario y es rechazada con 68 votos en contra y solo obtuvo 54 a favor. Necesitaba más de 80 votos, de hecho, para poder aprobarse. Y acá se genera, en medio de toda esta discusión, también una tensión que lleva a la suspensión de la sesión. Fíjate, Nico, que uno de los parlamentarios de Perú Libre, de la izquierda en Perú, presenta otra iniciativa. También da adelanto de elecciones, pero esta incluye una convocatoria a asamblea constituyente, que es lo que han levantado principalmente los partidos de izquierda en ese país en medio de toda esta crisis. Y bueno, esa discusión también se suspende porque la sesión entonces se programa para el día de mañana a las 10 de la mañana en Perú, eso es al mediodía acá en nuestro país, y la tensión, por cierto, sigue. Sabemos que las manifestaciones continúan y está también la incógnita de qué es lo que va a hacer la presidenta Dina Boluarte ante este resultado. Jacinta, entonces mañana nuevamente se vota, pero esta vez la propuesta de Exacto. Perú Libre de que no solamente se adelanten las elecciones, sino que eso vaya junto con una asamblea constituyente. Sí, esa iniciativa en todo caso, por lo que también se destaca en la prensa peruana, no tendría los apoyos para pasar tampoco esta aprobación, así que estaríamos prácticamente en el mismo escenario, eso sí, de altísima tensión y muy a la expectativa de lo que vaya a hacer el Ejecutivo, porque no olvidemos, Nico, que ya el fin de semana, cuando esta propuesta se había rechazado, digo la original que presentaba el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso en Perú, esto se rechaza la madrugada del sábado y hace que Dina Boluarte emita un mensaje bien desafiante el domingo, donde advierte la presentación de 2 proyectos urgentes, uno precisamente en esa línea para adelantar las elecciones y otro incluso para modificar la Constitución, decían posteriormente desde el gabinete, excluyendo, por cierto, esta asamblea constituyente, y sigue así este escenario. Es muy probable que el Ejecutivo se pronuncie en las próximas horas o en las próximas jornadas en vista de este resultado ante un proyecto que era muy esperado también, sobre todo, decían algunos, para poder poner fin a esta crisis que ya se extiende por más de 50 días y ha dejado más de 50 fallecidos. Para entenderlo bien, hay un acuerdo político en cuanto a que se adelanten las elecciones, pero no en el mecanismo preciso que tengan esas elecciones. ¿Cómo el mecanismo preciso? Porque el gobierno propuso que se adelantaran las elecciones, fue rechazado. Pero un partido de más de izquierda también propone que se adelanten las elecciones con un mecanismo distinto. A eso sí, voy. Es que, claro, esa es la gran piedra de tope que ha existido, sobre todo en los apoyos en ya el sector de izquierda del Congreso peruano, que ellos insisten en que se realice al mismo tiempo en la convocatoria una asamblea, una votación para una asamblea constituyente, una consulta en esa línea. Y eso ha sido descartado por Dina Boluarte. No olvidemos que esto era algo que había anunciado
denunciado Pedro Castillo cuando era presidente, incluso en campaña, y por eso intentan también mantener esa promesa de la cual no ha habido ningún resultado, y mucho menos ahora luego de esta crisis y ese fallido intento de autogolpe de Estado de Castillo. Así que el rechazo a esa iniciativa es muy amplio en el Congreso peruano y también en el Ejecutivo, que ahora comanda, por cierto, una figura que fue integrante del gabinete de Castillo, pero dice que tampoco están los apoyos para respaldar esa asamblea constituyente, pero sigue la duda entonces sobre el adelanto de elecciones, porque hay prácticamente un consenso político en cuanto a las declaraciones que uno escucha, por cierto, también en medio de este ambiente, aquí hay una necesidad de adelantar los comicios, pero desde Perú Libre ponen como requisito que además esa consulta incluya esta pregunta ya para una nueva constitución, y es eso lo que está generando ahí tensiones y, por cierto, también estas diferencias, a tal punto que incluso desde el Ejecutivo, en estos mensajes que han dado en los últimos días, han hablado acá y han llamado a los parlamentarios a deponer sus propios intereses para avanzar en esta discusión. ¿Los niveles de manifestaciones cómo han seguido en Lima, Jacín? Siguen, continúan. Recientemente se ha desbloqueado, eso sí, Lima y el resto de Perú, por cierto, sí. Se ha desbloqueado una carretera que estaba ahí con bloqueos hace ya varias semanas, pero, por ejemplo, se ha vuelto habitual que por Lima se generen estas convocatorias y marchas. Ocurrió el día de hoy, también ocurría durante la jornada anterior, así que sigue ese ambiente también de convulsión en las calles. Eso en Perú. Eso en Perú. Nos vamos a trasladar ahora a los Estados Unidos, porque el día de hoy se hizo el funeral de Tyre Nichols. Él es este hombre afroamericano que muere a comienzos de este mes, 3 días después de un operativo policial que buscaban, decían ahí los agentes, detenerlo por una supuesta infracción de tránsito que a todo esto nunca no se ha comprobado, por lo menos a la fecha. Y esto generó gran conmoción en los Estados Unidos, y esa conmoción aumentó la semana pasada cuando se liberan las imágenes de lo ocurrido en ese operativo. Muestra a un grupo de agentes, 5 agentes, todos afroamericanos, tal como Tyre Nichols, que lo golpean al momento de esta detención, dejando en evidencia un uso excesivo de la fuerza, es decir, un nuevo caso de violencia policial que se suma, por ejemplo, Nico, a lo que ha vivido este país con las muertes de George Floyd, Breonna Taylor, entre otros. Bueno, el día de hoy, y en medio de toda esa conmoción, se realizó este funeral que contó con la presencia, entre otros, de la vicepresidenta Kamala Harris, que fue precisamente a esta ceremonia. Y acá, además de recordar, por cierto, la figura de Tyre Nichols y también la despedida que se escuchaba por parte de sus familiares y amigos, lo cierto es que hubo otro discurso que se escuchó muchísimo en esta ceremonia, y es parte del debate político que ha dejado este hecho. Es pedir que se avance en la aprobación de la reforma policial que fue presentada hace mucho tiempo atrás. De hecho, luego de la muerte de George Floyd, lleva su nombre esta iniciativa y está prácticamente entrampada en el Congreso, en parte por el bloqueo que han hecho desde el Partido Republicano. Bueno, la vicepresidenta durante esta jornada pidió avanzar en esa iniciativa. Es lo mismo que se le escuchó decir a Joe Biden durante el fin de semana, cuando comentaba que había tomado comunicación con la mamá de Tyre Nichols luego de la difusión de este video durante la semana anterior, que generó incluso una ola de manifestaciones también en varias ciudades a propósito de este hecho. Y la familia también de Nichols pedía en esta ceremonia que se avanzara en esta legislación. La madre decía que incluso el Congreso iba a tener sangre en sus manos si es que no aprobaba esta iniciativa, y esto se seguía repitiendo. Y a diferencia de otros casos muy polémicos y de gran connotación incluso mundial, como fue la muerte de Rodney King a principios de los 90, o del mismo George Floyd hace algunos años en Minnesota, tal como tú mencionabas, aquí no hay caso de racismo. Aquí no fueron policías blancos o caucásicos quienes provocaron la muerte de una persona afroamericana o de raza negra, sino que fueron de la misma raza. Y aquí es solamente el tema del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Claro, hay algunos, eso sí, que plantean que puede haber acá un tipo de conducta sistémica que se vea en la institución y que incluso se replique en ciudadanos afroamericanos. Ese es un tema también que ha estado dentro de este debate, pero por cierto, está este factor que en este caso en particular, tanto los victimarios como la víctima son todos de la misma raza, son afroamericanos. Y yo estaba leyendo también que
los agentes de la policía pertenecían a un escuadrón especial, Escuadrón Escorpión. Obviamente uno hace alusión al nombre y es para amedrentar. O sea, somos el Escuadrón Escorpión, somos duros, somos, uno podría decir incluso letales. Sí. El nombre lo dice así. Y ya fue disuelto ese Escuadrón Escorpión de la policía de Memphis. Exactamente, creado para combatir crímenes como agresiones, homicidios, narcotráfico, entre otros. Crímenes de connotación muy violenta. Exactamente. Entonces necesitan, si es que los educa, agentes de la policía que vayan directo al choque, o sea, no son agentes suaves, estoy diciendo por la connotación que se armó. Claro, en este caso estábamos hablando de un operativo por una infracción, supuestamente. Eso es lo que también se ha informado y no se entiende ahí por qué actúa de esta forma este grupo de agentes, porque se ve claramente que no había una amenaza por parte de Tyre Nichols. Los registros así lo muestran, incluso se ve que él ya estaba prácticamente abatido en el momento en que sigue recibiendo estos golpes por parte de la policía, y eso ha generado la conmoción. Nuevamente recuerda otros casos y trae también al debate el tema del racismo, aunque en este caso ya decíamos que no está en el caso de estos agentes, son todos agentes afroamericanos, tal como la víctima, pero al recordar otros casos también han sido parte de la discusión y de cómo funciona la policía, que eso es el tema principal en estos instantes, porque se habla, claro, de sacar adelante esta reforma para evitar que se repitan hechos de este tipo. Y aún así, ¿cómo opera la policía? ¿Cómo operan estos escuadrones, por ejemplo? ¿Qué tipo de operativos son los que realizan? ¿En qué operaciones se concentran? ¿Y por qué tanta agresividad? ¿O cómo también son entrenados? Parte de lo que ha estado en el debate, no solamente en Memphis, donde esto ocurre, sino también a lo largo de todo el territorio estadounidense. Pero te invito, Nico, que escuchemos parte de las declaraciones que entregaba la vicepresidenta Kamala Harris en este funeral, porque ya la discusión política va en esa línea. Este hecho violento no fue buscando la seguridad pública. Cuando hablamos de seguridad pública, entendámoslo en su más verdadera forma. Tyre Nichols debería haber estado a salvo con nosotros hoy. Y como vicepresidenta de los Estados Unidos, exigimos que el Congreso apruebe la ley George Floyd. Joe Biden la firmará. No es negociable. De hecho, ya ha anunciado Joe Biden que tuvo una reunión con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, que ahora es un republicano, que se va a reunir con parlamentarios para discutir esto y acelerar esta iniciativa que se presentó hace mucho tiempo, también por hechos que conmocionaron al país y que todavía sigue entrampada. Nos vamos a quedar en Estados Unidos y vamos a seguir hablando de Joe Biden, porque hubo otro operativo ya de carácter más político y que generó también mucha atención. Archivos clasificados. ¿Dónde encontraron ahora archivos clasificados, Jacinta? No encontraron, pero registraron otra vivienda en su búsqueda. Se trata de otra residencia de verano que tiene Joe Biden en Delaware, y hasta allá llegaron los agentes del FBI junto con representantes del Departamento de Justicia que llevan adelante esta investigación que se inició hace solo unas semanas, cuando conocimos que se habían encontrado por parte de los abogados del propio Biden documentos, archivos clasificados, en un hallazgo de hecho que se hizo en noviembre, pero que recién se conoció hace unas semanas atrás. Y a eso se sumó otro registro que realizó el FBI en otra vivienda, es porque los primeros se encontraron en una oficina. Bueno, los siguientes se hallaron en una residencia también en Delaware que tiene el mandatario estadounidense. Y en medio de esa investigación es que hoy día en la mañana algunos notaron unas camionetas negras que no se ven en el barrio, no se veían en el sector. Eso les llamó la atención. Y eso, por cierto, causó el interés de los medios de comunicación y llevó a que el propio abogado de Joe Biden confirmara en un comunicado que se estaba realizando este registro, que contaba con el beneplácito del mandatario y que él estaba colaborando absolutamente en esta investigación. Es algo que han querido remarcar muchísimo, intentando quizás desligarse de la situación de Donald Trump, que en este caso hay una investigación por obstrucción de la justicia y hubo un allanamiento por parte de los agentes del FBI también en búsqueda de documentos. Así que han dicho, ha confirmado su abogado ya en horas de la tarde, porque esto empezó como a las 8 de la mañana, hora local, y se extendió hasta el mediodía, que luego de todo este registro no se encontró nada catalogado como clasificado, pero
igual se llevaron algunos documentos, entre ellos manuscritos y otros que eran del tiempo en que Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama, para revisarlos y ver si es que son necesarios en esta investigación. Así que claramente acá hay una situación que está acercándose mucho y complicando a Joe Biden en un momento, Nico, muy crucial, porque ya hablábamos que ha cambiado, por ejemplo, la dinámica, sobre todo en la Cámara de Representantes, que también están pidiendo algunas acciones ante este hecho, sobre todo algunos sectores republicanos acusando que acá ha habido una diferencia de trato entre lo ocurrido con Trump con Biden, y además 2 años de mandato todavía le quedan y estamos justo en el periodo donde él tiene que definir si va o no a la reelección. Ahora, esa definición, ¿tú crees que está muy indecisa teniendo en cuenta la avanzada edad que tiene Joe Biden? Al parecer ahí su familia es la que ha estado pidiendo una reevaluación de la determinación, porque él, por lo menos en las primeras declaraciones y las que se escuchaban hasta el año pasado, decía que él quería seguir. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, porque claro, lo que mencionas también es un factor muy importante en esa determinación y también probablemente en lo que le aconseje su familia. Si fuera reelecto, terminaría con 86 años como presidente de Estados Unidos. Y en un cargo así se requiere harto vigor, porque es algo tenso ser presidente de cualquier país. Sí, sobre todo la primera potencia mundial, y hemos visto que ha tenido también unos momentos complicados en apariciones públicas, así que parte quizás de lo que esté evaluando Joe Biden en medio de este momento. Vámonos al Reino Unido. Día de protestas. Día de protestas. Fueron ayer en Francia, ahora en el Reino Unido por motivos distintos, pero claro, todo se contextualiza también en la compleja situación económica que están atravesando en Europa y principalmente, Nico, en el Reino Unido. Una inflación que llega al 10%, una perspectiva también, por ejemplo, desde el Fondo Monetario Internacional, de una economía que va a ir a la baja, que podría incluso entrar en recesión ya para este año. Y es esa compleja situación económica y sobre todo el alza de los precios de diversos productos y servicios que llevan a trabajadores a pedir un aumento en los salarios. Hace muchísimo tiempo lo hemos visto con paralizaciones, por ejemplo, en el servicio de salud público, también ferrocarriles, etcétera. Y hoy fue una gran movilización que convocó a unas 500.000 personas. Esta, Nico, es la huelga más grande que se ha registrado en el Reino Unido en la última década. No se veía un movimiento así desde el año 2011 y ahora se ha repetido entonces una situación que complica muchísimo a un gobierno que está recién iniciando sus funciones, el de Rishi Sunak, pero que se mantiene en la negativa ante todas estas peticiones en vista también de la propia situación económica. Ven cómo van a ser los próximos meses, por cierto, en medio de esas proyecciones y la inflación también. En el caso de los profesores, que también paralizaron el día de hoy, y esto significó, por cierto, el cierre de muchísimas escuelas en este país, ahí sí se aceptaba hacer un reajuste de un 5%, pero dicen no es suficiente, y la respuesta del gobierno británico es que no hay más recursos para poder financiar un alza mayor. Claro, porque si se hace un reajuste de 5%, si fuera nominal, igual de todas maneras sería 5 puntos por debajo de la inflación. Entonces al final seguiría teniendo una caída en el poder adquisitivo de las personas. Quizás algo menor, pero seguiría cayendo. Y obviamente lo que buscan las personas es que al menos se iguale con la inflación. Obviamente depende del país, de la capacidad fiscal, etcétera. Recordemos que el desembolso fiscal fue lo que provocó la caída de la administración anterior, que ¿cuánto duró? ¿30 días? Sí, 40, un poco más de 40, 42. Desembolso fiscal junto a rebaja de impuestos a las personas de mayor riqueza. Exactamente. Bueno, y Rishi Sunak llega a solucionar esa situación, intentar hacerlo, por cierto, pero ahora en medio de este descontento social y una situación económica compleja. Vamos a terminar esta revisión internacional hablando de un hombre que ya se ha convertido en invitado habitual de esta sección, porque sigue generando noticia incluso a la distancia e incluso luego de dejar el cargo. Jair Bolsonaro tuvo su primera actividad oficial junto con seguidores en los Estados Unidos, país donde está y donde quiere seguir estando al menos por 6 meses. Y en este acto, con sus adherentes, oraciones, gritos y, por cierto, aplausos para Jair Bolsonaro, que decía que él quiere seguir activo,
en la política de Brasil, claramente ahí sembrando dudas de cómo va a ser su futuro, desde dónde quiere seguir activo, porque claramente no está en Brasil y está eludiendo su regreso. Y además también en medio de todas estas situaciones que hemos ido revisando de investigaciones, tanto en su entorno o incluso en su propia persona, principalmente luego de los hechos ocurridos el 8 de enero de este año con esos ataques a las sedes de los poderes en Brasil. ¿Y aclaró por qué está en Estados Unidos y por qué quiere seguir allá 6 meses? No, no ha dicho explícitamente por qué. Había una parte en la que mencionaba que estaba mucho de menos Brasil, pero que tenía planeado, tenía pensado permanecer en Estados Unidos por algún tiempo más, no sabe cuánto. Eso dijo. Parece que está siguiendo el estilo Franco Parisi, que hacía política local desde Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son los resultados en este caso de Bolsonaro, porque se mantiene allá en los Estados Unidos y acá hay una situación, ya la hemos comentado, la tensión o la complejidad que esto puede generar entre los gobiernos de Biden y de Lula, este último recién empezando, intentando ahí mostrar cercanía, pero con la atención de un eventual regreso o una eventual petición para que regrese Bolsonaro ya a territorio brasileño para enfrentar todas estas situaciones que hemos conocido. Política brasileña desde Estados Unidos. Jacinta Molina, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Prime. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Hacemos la pausa, ya volvemos con más informaciones acá en CNN Chile. Piensa del elenco Albo. Todo lo cuenta Felipe Gallardo. Pero antes de eso, vamos al Partido Socialista. ¿Habrán tomado una definición? Escuchamos a la presidenta Paulina Bodanovich. De las fuerzas progresistas. Creemos firmemente, y tal como lo dijo nuestro Comité Central el día sábado pasado y nos mandató a la Comisión Política aquí presente, a construir la máxima unidad de las fuerzas progresistas, porque nosotros necesitamos esa unidad para poder tener la mejor representación en el Consejo Constitucional que nos va a permitir tener una nueva Constitución nacida en democracia. Para el Partido Socialista de Chile, este no es cualquier año. Son 90 años de historia, de tradición, de compromiso con los trabajadores y trabajadoras de este país, con las fuerzas transformadoras que han luchado por hacer de este país un país más igual y más solidario. Tampoco nos podemos olvidar que en este año se cumplen 50 años del golpe de Estado, que fue la mayor fractura de nuestra democracia. Por lo tanto, en este año en que tenemos la posibilidad de construir en democracia una nueva Constitución para Chile, sentimos que el Partido Socialista debe pensar en Chile. Y por eso el acuerdo de esta Comisión Política en el día de hoy es seguir trabajando por la máxima unidad posible y llamar a las fuerzas progresistas y particularmente aquellas que son parte de este gobierno a que nos unamos. Sabemos que la derecha se une por intereses y la izquierda se divide por ideas. Si no estamos unidos, estaremos en desventaja frente a una lucha que es histórica. Es la oportunidad que tenemos de construir en democracia una nueva Constitución para Chile que garantice un Estado social y democrático de derecho, tal como lo hemos soñado, no desde ahora, sino desde hace mucho, y particularmente por el gobierno de nuestro presidente Salvador Allende, quien cumple 50 años de fallecido. Él murió en La Moneda defendiendo la Constitución de 1925 y es deber de este partido honrarlo, tratando de conseguir la máxima unidad de las fuerzas progresistas para tener una Constitución que consagre aquellos derechos sociales por los que los socialistas y las socialistas hemos luchado desde antiguo y desde nuestra fundación. Por lo tanto, esa es la decisión de esta Comisión Política en el día de hoy. La unidad de nuestro partido no está en duda, al contrario, estamos unidos, pensando en el gobierno, pensando en cómo podemos apoyar de mejor forma al gobierno en las transformaciones que se necesitan, pero también cómo nos fortalecemos nosotros para desde ahí apoyar en todos los espacios. Muchas gracias.
Precisamente las gestiones políticas, mientras menos salen en la prensa, dan mayores resultados. En consecuencia, respetando su trabajo, también ustedes tienen que respetar el nuestro. Las gestiones políticas se hacen en silencio, tienen que tender a poder congeniar distintos puntos de vista y por lo tanto vamos a esperar tener ciertas conversaciones y esperar acuerdos de los otros partidos, porque hoy día también tenemos una responsabilidad histórica como fuerza progresista de asumir esta tarea con la máxima unidad. ¿Tiene algún plazo para tomar esa determinación cuando quedan pocos días para incluir la plantilla de candidatos? Vamos a trabajar de todas maneras en la plantilla de candidatos, en las inscripciones, porque ustedes saben que el CERVEL tiene un sistema habilitado que nos permite ir subiendo la información, así es que vamos a tener las conversaciones políticas y también vamos a hacer el trabajo administrativo que nos permita llevar la mejor plantilla de candidatos y candidatas en todo Chile. Perdón, no lo escuché. En caso de que no se logre Nosotros hemos acogido un llamado del presidente Boric para poder facilitar este diálogo que también se ha visto abierto con ocasión de la generosidad de la presidenta Bachelet, que puso a disposición su liderazgo y su nombre para encabezar una lista unitaria. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo en este espacio, no porque no queramos votar. Aquí no estamos dilatando una decisión. Lo que estamos haciendo es abrir el camino de la unidad. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a la presidenta del Partido Socialista. Lo que podemos inferir de lo que dijo es que no se tomó una definición respecto a si iban a integrar una lista con Socialismo Democrático o con Apruebo Dignidad. Lo que podemos inferir es que el Partido Socialista seguirá tratando de convencer al PPD, al Partido Radical, también al Partido Liberal, incluso quizás a la Democracia Cristiana, para que se unan en una sola lista. Todavía tienen tiempo. Ese es el mensaje entonces que entrega el Partido Socialista. Reitero, no se decantó por una lista, por elegir una lista entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, sino que van a seguir tratando de convencer a los partidos del oficialismo de que haya una sola lista para los candidatos al... Termina CNN Prime de este miércoles. Ahora viene CNN Tiempo con los pronósticos de las temperaturas que van a estar muy altas en los próximos días en nuestro país. Y luego un nuevo capítulo de Conexión Global Prime. Miércoles 1 de febrero, así estuvo Chile y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.